Computadora. Muy buenos días, gracias por conectarse. Bienvenidas a la tercera sesión del taller de Ciencias Sociales en su fase gratuita. Y el tema de hoy, pues vamos a ver estos enfoques que han ayudado a que las ciencias sociales puedan evolucionar. ¿Sale? Esto nos lleva a un camino bastante interesante que comienza con algunas ideas de pensadores de la antigüedad, específicamente aquellos que vivieron en la Grecia antigua, los cuales, como a lo mejor ustedes ya sabrán, van a tener un interés por explicar de manera objetiva una serie de temas, entre ellas, pues cuál era la mejor manera en cómo una sociedad pudiera organizarse, qué es lo que constituye el poder, cuál es el papel de los individuos en la vida pública de la sociedad, entre otras cosas. Ahí vamos a citar un poquito a Platón y Aristóteles, que fueron los primeros, y con el paso del tiempo, pues este camino va a ir incorporando otras ideas. Es muy importante también el pensamiento filosófico que van a aportar autores cristianos como San Agustín, por ejemplo, en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, posteriormente el Renacimiento y bueno, de ahí para el Real, ¿no? Hasta la constitución de las ciencias sociales ya en tiempos modernos con el positivismo. ¿Sale? Y esto pues va a ir de la mano con diferentes circunstancias que han ocurrido a lo largo de la historia, lo cual ha planteado nuevos retos para esta área del conocimiento. ¿Sale? ¿A qué quiero llegar con esto? Manera de introducción, a que este tema nos permite no asumir a las ciencias sociales no como un conocimiento plano, lineal, únicamente fechas y datos, personajes y las cosas salen porque así sucedió, como a lo mejor hemos llegado a escuchar en alguna ocasión, sino más bien como un campo que se ha enriquecido a partir de las perspectivas, lineamientos y métodos que han abonado estas escuelas, ¿sale? Y que esto ha permitido tener un acercamiento un poco más preciso de lo que desarrolla el hombre en sociedad, ¿sale? Así es que bueno, en esta clase vamos a empezar la primera parte de este viaje. Vamos a conocer algunos antecedentes que llevaron al surgimiento de las ciencias sociales como un campo de conocimiento ya formal y paulatinamente nos vamos a centrar en las características principales de dos corrientes que han sido, pero claves en este cuentito, ¿no? Me refiero al positivismo, el materialismo histórico, que me parece que es hasta donde llegaría el tiempo. Y el día de mañana continuaremos con la segunda parte, en la que vamos a explicar lo que es el estructuralismo, el funcionalismo, la teoría crítica, que más o menos sería lo que quedaría pendiente y lo que plantea el programa. Acuérdense que este taller va basado en la lista de contenidos que viene en su guía de Colbach, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí acerca de lo que vamos a ver? No, no ninguna. Muy bien, No, gracias. ninguna. Perfecto. Entonces, bien, ¿qué es lo que me planteo en este ratito que vamos a compartir? Bueno, reconocer las particularidades de esta evolución. ¿Sale? Y como segundo objetivo, tratar de visualizar los puntos en común y las diferencias que hay entre estas distintas teorías, ¿vale? Para que no haya confusiones, em, ambigüedades y ustedes incluso ya en términos prácticos tengan mejores elementos para comprender su realidad, para entender por qué surgen problemas como la pobreza, eh, por qué esta idea de progreso que es bastante común, en varios casos no es la más asertiva ni es lo que nosotros aprendimos o nos contaron o incluso entendemos, sino que es una situación un poquito
más abierta y que va vinculada, por ejemplo, a un modelo político-económico específico, ¿no? Diría mi buen amigo Karl Marx, a un modo de producción. Entonces, bueno, a lo mejor son cosas que no han tenido referencia antes, así es que les voy a pedir que si de pronto me escucho así muy elevado, muy sesudo, porfa, bájenme, aterrícenme. Ustedes recuerden que tienen el control de la clase. De igual manera, si voy muy lento o muy rápido, ustedes regúlenme, ¿vale? Vamos a empezar con lo que ya les había comentado. Como les había dicho, las ciencias sociales pues, no van a nacer de la noche a la mañana. Es producto de un proceso que implica una historia, que va a ir cambiando conforme a los problemas y las diferentes circunstancias que las sociedades van experimentando. Aquí voy a pecar de geocentrista porque nos vamos a centrar en lo que sucede en Occidente, entendido Occidente como esta área cultural, bueno, geográfico-cultural que comprende el oeste de Europa y América del Norte, ¿sale? Y que es una esfera cultural que más o menos influyó al resto del mundo, aunque se respondan a diferentes perspectivas. Sería interesante, fuera de esa esfera, cómo es que se entendería la realidad social. Pero desafortunadamente, pues andamos ahí un poquito cortos y limitados de tiempo, entonces eso lo voy a ir tocando a manera de guiño las diferentes clases que vayamos teniendo y a lo largo de los temas, ¿vale? Pero aquí quiero especificar esa cuestión. Y las raíces culturales de Occidente, que es donde van a surgir estas mentadas ciencias sociales, pues van a estar en la cultura grecolatina. De hecho, es ineludible la influencia de los griegos y los romanos en nuestra manera de ver el mundo. Y todavía, todavía, dicha tradición cultural nos llega vía España, ¿vale? Así que bueno, ¿por qué nos centramos en los griegos? Porque ellos fueron un pueblo muy especial. Y una de las cuestiones que le hicieron especiales fue el hecho de que intentan explicar de manera objetiva y racional su realidad. Algo que en otras comunidades sucede, pero no de manera tan abierta, todavía involucrando, por ejemplo, la idea de los dioses como una metáfora para generar ese pensamiento que sería equivalente al filosófico. Pero en Grecia es donde se da de buenas a primeras la filosofía, ¿sale? Esto no quiere decir que, en otro, que el resto de las comunidades o pueblos que tuvieron una tradición más o menos parecida sean inferiores o supersticiosos, no, simplemente diferentes, ¿vale? Pero bueno, volvemos a los griegos. Ahí tenemos las raíces del inicio de las ciencias sociales con figuras como Platón y Aristóteles. ¿Alguien conoce a Platón? No, No, bueno, es uno de los filósofos griegos más famosos. Él es discípulo de otro compa llamado Sócrates. Y bueno, la particularidad que tienen Sócrates, Platón y esto se extiende a Aristóteles, que por cierto fue alumno de Platón, es que buscan entender la realidad a partir desde la perspectiva del hombre. Es decir, ven al hombre como el centro de cómo explicar la realidad, a diferencia de otras tradiciones filosóficas anteriores, en donde la explicación del mundo, de la realidad y sus fenómenos partían del entorno material, es decir, de la naturaleza. Acá no, aquí hay una ruptura, aquí es el hombre. Y en el caso de Platón, pone, digamos, la primera piedra en esto de las ciencias sociales, porque es de los primeros que intentan explicar de manera racional una serie de problemas que tienen que ver con la realidad social. Se centra en la política, en la sociedad, cuál sería, él tiene preocupaciones como cuál sería la sociedad que garantizara la felicidad de sus integrantes, cuál es el papel del poder, cuál es el tipo de gobierno más accesible,
Y bueno, desde la filosofía intenta contestar esas respuestas a través de un libro que se llama La República. Está bastante, bastante padre, en donde esboza cuestiones como, por ejemplo, la existencia de un rey filósofo. Solo una persona que tiene un conocimiento del bien, por ejemplo, él decía, es capaz de gobernar una ciudad. Así en términos muy, muy vagos, ¿no? Pero ahí tenemos este primer antecedente de las ciencias sociales. Aristóteles, por otro lado, va a contribuir a esas em, resoluciones, a esas reflexiones con otro librito que se llama Política. Y algo que, bueno, va a distinguir a la filosofía y por eso la vamos a encontrar de manera transversal a lo largo de esta sesión, es que va a ser un conjunto de conocimientos que intentan explicar de una manera integral la realidad. Y entonces no se puede dejar de lado la parte de lo social, de lo político, pero siempre pensando, por ejemplo, en términos éticos, en términos también lógicos, involucrar conocimiento, ¿vale? Y esa es una parte muy importante que nos dejan los griegos. Los romanos también van a poner su granito de arena, gente como Cicerón, por ejemplo, que es el santo patrón de los abogados, Séneca e incluso un emperador filósofo, porque le existió Marco Aurelio, van a plantear argumentos en torno a una serie de problemáticas sociales muy específicas. La cuestión se va a poner todavía más interesante con la irrupción del cristianismo, con el desarrollo de una filosofía cristiana que va a ser la base de la filosofía medieval. Entonces figuras como San Agustín, Santo Tomás de Aquino posteriormente, van a plantear, por ejemplo, que al rey se le tiene que dar una obediencia similar a la que una persona tiene hacia Dios. Ojo, que eso no quiere decir que sea adoración, es muy distinto. Y la premisa radica en que si hay un Dios que lo gobierna todo y que está en el cielo así en la tierra, debe de haber alguien que tenga el poder suficiente para cuidar a su pueblo y defender la fe. Que eso, bueno, ya va a ser argumentos que más adelante van a retomar en la etapa moderna para conceptualizar las monarquías absolutas. Y de esta manera el poder político se va a afincar en esta creencia religiosa, ¿no? A eso se le conoce como derecho divino. Y bueno, un rompimiento también muy importante se va a dar en el Renacimiento, donde otra vez la discusión vuelve hacia el ser humano. Entonces, como es una etapa muy interesante de renovación, pero también de visibilizaciones de crisis muy fuertes, Europa pues, no le está pasando tan bien. Vamos a ver propuestas que intentan resolver esos problemas. Por ejemplo, Maquiavelo en su obra El Príncipe, también se las recomiendo, plantea la idea de que un país debe estar cohesionado a través de la autoridad centralizada de un príncipe, de un monarca. Él también está de acuerdo con esto. Solo eh, que no sería igual a como lo entienden San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Sino más bien Maquiavelo, quien aparece en la imagen como si estuviera resolviendo un examen, va a plantear que la figura del príncipe va a garantizar que un país no se desintegre, va a ir más allá de los poderes locales. Maquiavelo es muy pragmático. Entonces él plantea, por ejemplo, que cuando es necesario el príncipe tiene que ser cruel, tiene que inspirar miedo, pero tampoco puede inspirar miedo totalmente porque si no, en sus estados van a ocurrir rebeliones. Es muy interesante ahí la postura política de Maquiavelo. Más adelante van a aparecer figuras como Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, quienes al ver que la sociedad en la que están viviendo está en una crisis tremenda, está comenzando, digamos, a resaltar el lado gandaya del ser humano, se rompe contra esta perspectiva optimista de que el hombre pudiera ser bueno por naturaleza. Ellos plantean
la existencia de un lugar que superara esos trances, que superara esas crisis, que garantizara que todos los seres humanos pudiéramos vivir bien. Y entonces de ahí, a través de sus novelas, porque ocupan la literatura para ello, van a generar una postura muy interesante que se llama utopía. De ahí proviene ese término, ¿no? Y van a haber otros más. Por ejemplo, hay un francés que me gustó mucho que se llama Etienne de la Boitel, que ya plantea la idea de que no es el poder el que destruye a los seres humanos, que más bien se debe preservar la libertad del hombre y también motivarlo a que colabore con nosotros, sin pensar en esta cuestión de, como yo te estoy dando, tú me vas a dar a cambio, ¿no? Sino por este ánimo de colaboración, de comunidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con Etienne de la Boitel, pues tenemos los primeros antecedentes de lo que sería el anarquismo. Fíjense qué interesante. Pero bueno, un punto de quiebre que ya nos va a llevar a la definición de las ciencias sociales como tales, va a ser la ilustración, también conocida como el siglo de las luces. ¿Alguien conoce qué es este movimiento intelectual? No me acuerdo, pero pues sí, ¿no? La Ilustración y la Revolución Francesa. No, mejor no digo nada. No, no, no te preocupes, tú sin problemas. ¿No te animas? Sí, no, no me animo. Bueno, así de bote pronto. La ilustración va a ser un movimiento intelectual que va a tener una fuerte carga transformativa y va a surgir a partir de las crisis que están teniendo las monarquías absolutas. O sea, se está empezando a cuestionar el orden existente de aquellos tiempos, que todo el poder esté concentrado en un rey, que no todos tengan acceso a la propiedad privada, que la sociedad esté segmentada a partir de clases sociales muy rígidas, en donde hay unos pocos privilegiados y muchos bastante desgraciados, y que no hay una garantía de respeto del derecho de los individuos. Ese movimiento va a estar impulsado por la burguesía. Es una clase social que desde el siglo XVI, bueno, más o menos 15 hasta el siglo XVIII va a ir madurando, va a ir adquiriendo un mayor protagonismo. ¿Sale? Es gente que se dedica al comercio, a dar clase, a ser médicos, es decir, gente que no tuvieron un oficio, más bien que tuvieron un oficio diferente a cultivar la tierra, a ser noble y a rezar. Sale entonces entre la constelación de pensadores que van a integrar la revolución. Hay tres que son importantísimos, que siempre aparecen cada vez que vemos la ilustración. Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Voltaire va a plantear, por ejemplo, la libertad de pensamiento. Otra vez, estamos ante una respuesta a diferentes problemas que están ocurriendo en esa época histórica, ¿no? En este caso, pues la Iglesia Católica o las iglesias cristianas protestantes, al dominar la vida pública de esas sociedades, implicaba que no hubiera una libertad de cultos, que hubiera una persecución por pensar diferente. Y Voltaire es de los primeros en decir, no, a ver, espérate, todos deben de tener derecho a creer en lo que quieran. La fe se debe mantener en lo privado y el gobierno debe mantenerse neutro. Porque si declara que hay una religión oficial, no solamente está dándole un poder a una institución que pudiera generar una crisis y una inestabilidad en un país, sino también el Estado se va a someter a esos intereses, no va a garantizar un bien público y va a ocasionar división. Otro tanto sucede con Rousseau, quien a través del contrato social va a delimitar cuáles son las funciones, beneficios y responsabilidades que tienen tanto el gobierno como la sociedad, y va a ser el primero en decir, bueno, si el gobierno no está funcionando,
si quienes le integran son gente maliciosa, que está por intereses particulares, pues a la goma debe de haber una revolución. Y Montesquieu plantea la división de los poderes. Entre los tres comienzan a definirse el concepto de democracia. Entonces estamos hablando de una nueva sociedad y luego con la Revolución Francesa también comienza a haber unas ideas muy importantes que hace que algunos piensen que lo mejor es que el Estado, bueno, el país se organice bajo el modelo de un Estado-nación, es decir, una sociedad con características en común, cohesionada a través de la cultura nacional, que vive en un territorio delimitado, el cual es gestionado por el Estado, que es más o menos el modelo actual que sigue impulsándose o que sigue manteniendo, pese a que, bueno, con la globalización también ya vio un, un cambio enorme de situaciones, ¿no? Entonces, esto no queda así, como ya tú lo comentaste al principio, Ara. em, la revolución industrial, el advenimiento de la burguesía como clase social hegemónica, el desarrollo del capitalismo sustentado en la economía de libre mercado y la defensa de la propiedad privada, y el interés por instalar regímenes democráticos, el famoso liberalismo político, pues hace que las ciencias sociales sí o sí tengan ya que definirse. Están ocurriendo una serie de problemas que requieren una explicación, y una explicación más ad hoc, más científica, sale más objetiva, ya no desde la filosofía que era más especulación que otra cosa, ¿no? A pesar de que de ahí devienen conceptos muy importantes, ¿no? Necesitamos ya definir un método, necesitamos contestar asertivamente esas preguntas. Y es en ese punto en donde viene. ¿Vale? Así que bueno, la primera corriente histórica que vamos a ver es el positivismo. ¿Sale? ¿Qué más saben del positivismo, chicas? Es como un club de superación personal. ¿Qué más saben del Pues positivismo? sí, ¿no? Que es más hacia un conocimiento científico, ¿no? O ver, ¿no? Más o menos. Eso, tocaste algo muy importante, las ciencias. Ajá. Sobre ciencias físicas o naturales, ¿no? De hecho, el positivismo toma la influencia de las ciencias naturales para intentar dar una definición, un método y un uso a las ciencias sociales. Vamos a entrar un poquito más a detalle. Estamos a mediados del siglo XIX, todavía se escuchan los cañonazos de algunas revoluciones liberales, la economía de libre mercado ya se consolida y estamos ante un proceso de industrialización tremendo, así como también a un desarrollo de las ciencias experimentales. Es la época, por ejemplo, en la que Darwin y Mendel están haciendo sus experimentos. También la física en esa época está teniendo un avance muy, muy interesante, la química. Entonces, este señor que ven aquí, Augusto Comte, plantea, ay, bueno, ¿por qué las ciencias sociales no
se definen ya como una ciencia, ¿no? Él es francés. Francia en esta época pues es uno de los países que están en vanguardia del avance científico y también otras dinámicas como la industrialización y la expansión colonial hacia otros territorios. Entonces, para ir limpiando de prejuicios, subjetivismos y otras tantas cosas que impiden dar pues un respeto, por así decirlo, a las ciencias sociales, Comte, con el positivismo, plantea que debe de haber, que las ciencias sociales deben de tener un objetivismo radical. ¿A qué me refiero con esto? A que solamente se puede estudiar y conocer aquellos acontecimientos que tengan evidencias concretas, materiales. Así es que dentro de la dinámica social, la que más presenta ese tipo de fuentes o referencias, pues es lo político. Él comienza a valorar la parte del hecho. La idea de esto es que él pensaba, y no solamente él, también estas otras personas que ahí aparecen, pues ellos pensaban que la vida social del hombre podía entenderse a partir de leyes generales y universales, como sucede con la biología o con la física. Acuérdense que ese lado de la ciencia sí hay leyes que son universales, que no importa en dónde estés, esos fenómenos em, se mantienen. Pensemos, por ejemplo, en la gravedad, en la ley de la evolución, de la genética, para citar algunos casos. Bueno, Comte y sus discípulos, entre ellos Gabino Barreda, quien es de origen mexicano, pues dijeron, la sociedad pasa igual, ¿no? Entonces, esta conceptualización va a plantear una perspectiva evolutiva de la vida social del hombre, es decir, que se pasó de una etapa de la barbarie a la idea de estar en una situación mejor. Y a cada una de esas etapas la va a conocer como estadio. ¿Sale? Aquí la cuestión es explicar. Y a partir de ahí, él genera lo que se conoce como la ley del progreso, en la cual plantea que todas las sociedades pasan por esos tres estadios. El metafísico, que está dominado por la especulación, no, perdón, el teológico, que está dominado por la especulación, por los prejuicios, el politeísmo, vaya, sociedades muy básicas, dirían ellos primitivos, güey, pero más adelante van a evolucionar en un entorno, un estadio metafísico, que por ejemplo Comte, para citar un caso, lo define, o más bien lo toma como ejemplo a los griegos y romanos, como esta parte metafísica. Ya hay elementos que llevan a explicar la realidad de una forma racional, están los principios de la ciencia, pero todavía hay mitos que prevalecen y que intentan comprender lo que sucede en el entorno. Esa manera de ver las cosas va a tener su último estadio en el positivismo, en donde la ciencia está en todos lados. La gente ya no cree, por ejemplo, en teorías de la conspiración. Y hay un beneficio material enorme a partir del desarrollo de la tecnología. ¿Sale? De tal manera que, bueno, cada sociedad tiene que aspirar hacia el progreso. Cuando ustedes escuchan progreso, ¿a qué se les viene a la mente? Desarrollo, profe. Desarrollo, muy bien, ¿qué más? Pues sí, un Sandra, proceso, ¿no? Por el que pasas ajá, sí, sí, de pensamiento. sí, sí, exactamente, ¿no? Pero aquí, bueno, viene una cuestión, aluda que ese es el camino por el cual pasan todos, que más adelante pues van a haber posturas que lo van a criticar,
Es más, él hasta tenía una fórmula. El amor como principio, en este sentido de aparentemente dar un bien común. El orden como base. Y eso ya nos hace ver que el positivismo es una postura filosófica un tanto conservadora. No le gustan los desmanes, no le gustan los conflictos. Piensa, y por eso se llama positivismo, que universalmente todo tiende a una mejoría. Y para eso se requiere orden. Y el horizonte que debe de guiar todas las acciones humanas es el progreso, entendido como este beneficio material. Pero aquí, bueno, hay cuestiones que se esconden. Y una de ellas es que Comte toma como ejemplo de que se llegó a ese progreso a la sociedad europea. Y aquí hay una legitimación a lo que está ocurriendo en aquel tiempo. En esos años, Europa está explorando y colonizando regiones muy grandes de Asia, África, está interviniendo en América Latina. Entonces, eso pone a los europeos en contacto con civilizaciones, culturas y sociedades que tienen otra forma de pensar, que no aspiran a ese grado de desarrollo. Y ustedes sabrán que para justificar un dominio se requiere de una serie de principios e ideas que lo avalen. Entonces aquí el positivismo pues entra como anillo al dedo, porque no solamente lleva a aterrizar de una manera más amable, por así decirlo, por lo menos más metódica, el estudio de las ciencias sociales, sino que también justifica ideológicamente que Europa sea superior a otras. Y es más, hasta plantea que los europeos tengan el deber de conquistar a esos otros pueblos, porque solo de esa manera los van a llevar y los van a anclar al tren del progreso. O sea que de alguna manera el positivismo va a tener como aplicación reafirmar un sentido de autoridad y de superioridad de Europa respecto a otras sociedades, incluso algunas tan milenarias como lo es China o la India. Y eso entra en una etapa muy interesante porque hay otras comunidades socioculturales que están buscando la manera de delinear una identidad colectiva. Por eso en esta época la historia es tremendamente importante. Y además adoptan al positivismo y los principios del positivismo para no asumirse como pueblos incivilizados. El caso más claro de esto es lo que ocurre, por ejemplo, con Porfirio Díaz. Ustedes recordarán, y espero si el taller se mantiene, lo vamos a ver, que am, a México le cuesta mucho trabajo definirse como una sociedad moderna y como un Estado-nación estable. La historia de México ha sido muy problemática, llena de conflictos, proyectos que se llegan a encontrar, instituciones que no abandonan sus intereses particulares, como es el caso de la Iglesia Católica, y además tremendamente diversa. México en ese punto es un desmadre. Y entonces eso derivó que en el siglo XIX hubieran muchos conflictos, guerras, golpes de Estado, rebeliones. Y cuando llega Porfirio Díaz al poder, ven el positivismo una herramienta que puede cohesionar al país, pero que además, al adoptar esos principios, va a hacer que México sea tomado como una nación civilizada, aunque esto involucre suprimir cuestiones esenciales que son propias de aquí, por ejemplo, la diversidad basada indígena. Pues por eso, e incluso el positivismo va a ser el lema del gobierno porfirista, amor, orden y progreso. ¿Sale? Que bueno,
ustedes ya sabrán que al final eso como que no cuadra, ¿no? Somos tremendamente distintos. La sociedad mexicana es diversa y uno de los mayores errores históricos que hemos cometido y que medio se ha alivianado ahorita, aunque no es tanto, es el hecho de que tratemos de homogeneizar. De alguna manera el positivismo homogeniza, ¿sale? Entonces, reduce problemáticas a solamente lo político, a lo individual. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia desde esta perspectiva, van a ver que es una historia muy densa, erudita, muy de fechas y datos. Entonces, bueno, la cosa se pone bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda, ¿qué piensan? ¿Cómo vamos? Sí, Sandra, adelante. Yo, profe, yo ya quedé así como que con dudas, porque, por ejemplo, la clase pasada yo le preguntaba Ajá. de la filosofía, ¿no? Estoy viendo que durante lo que es las ciencias sociales hay hay muchos filósofos de por medio, Ujú. ¿no? Todos los que mencionó el primero, pues todas esas personas son parte de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿hasta qué parte tiene que ver la filosofía con las ciencias sociales? Mucha. Aunque son, perdóname, me está cambiando la voz. Dame un segundo. Ahí está. Bueno, es muy estrecha la relación. Aunque son dos áreas de conocimiento distintos, no es lo mismo filosofía que ciencias sociales, digamos que la filosofía va a forjar la lente, es decir, los conceptos con los cuales los científicos sociales van a intentar explicar la realidad. Por ejemplo, este rollo que les acaba de comentar el positivismo, de la idea de que no, los únicos fenómenos sociales que se pueden estudiar son aquellos que tienen fuentes, pues es un lineamiento teórico que va a ser aplicado para explicar diferentes circunstancias y problemáticas que están sucediendo en aquellos momentos. Por ejemplo, les hablaba de la historia. Hay un problema muy interesante que surge en el siglo XIX, donde el positivismo va a tener mucho que ver, y es el hecho de que se está intentando definir una identidad nacional. Se está intentando rastrear los orígenes de un país o de los países para que validen su existencia. Entonces, el positivismo va a influir para que se desarrolle una historia muy cargada a lo político, digamos a lo que tradicionalmente conocemos, porque eso va a contestar la pregunta de, bueno, ¿y de dónde fregados venimos? Y entonces, digamos que lo político es lo que más trasciende la parte del hecho y la otra, el método. Es una historia muy erudita en donde solamente se van a centrar en aquellos pasajes o eventos que tuvieron o que tienen referencias materiales, que para ellos son válidas, que están fuera de cuestiones subjetivas. Ellos intentan irse hacia lo más puro. Entonces, las premisas teóricas que plantea el positivismo van a definir el trabajo que en ese entonces va a ser la historia. Y no es la única disciplina que va a tener ese impacto, la sociología también. De hecho, Augusto Comte es el papá de la sociología.
La antropología también, aunque en una vertiente o en una rama parecida al positivismo, se va a conocer como evolucionismo, acá con este señor Herbert Spencer, y así la economía, el derecho, de hecho, hay una perspectiva que se llama derecho positivo, ¿no? Entonces, es lo que va a ocurrir con otras corrientes filosóficas, que van a generar conceptos que van a ser aplicados para dar una explicación a una problemática determinada. Y esos conceptos van a dar pie a una metodología, es decir, a una manera de contestar esa pregunta. En el caso, por ejemplo, del positivismo, lo tocamos un poco más en mi historia y les cuento un poco de la historia porque esa es mi especialidad, al fin y al cabo yo soy historiador, es el uso de fuentes. Cualquier cosa que me quieras contar de la historia tiene que tener una referencia material. Y aquellos temas que no tienen esa referencia material no son dignos de ser estudiados. Con eso se refiere a la parte de objetivismo. En consecuencia, pues tenemos una historia muy erudita y las temáticas que se abordan van en función a la definición de esa identidad, de qué, a responder esa pregunta de, bueno, ¿qué es ese país, no? Y observamos, pues, historias muy ancladas en lo político, donde hay figuras, es una historia muy en singular, donde son hombres desde lo individual los que mueven el tren de la historia. Se habla de historias nacionales, por ejemplo, aquí en México tenemos el caso del libro que escribe Justo Sierra, se llama Evolución Política y Social de México. Él llegó a ser ministro de Educación con Porfirio Díaz y trata de explicar ese desarrollo de México a partir de las premisas que nos deja el positivismo, ¿no? Pero les digo, no solamente va a tener esta aplicación académica, sino también, y eso es algo que no es exclusivo de este tema, sino en general del conocimiento, es que va a estar supeditado a una carga ideológica. O sea, no tenemos conocimientos 100% objetivos y puros o ajenos a la dicotomía política, económica, social y cultural. No, 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 no. Se entra en juego, ¿no? En este caso, como ya les había comentado, el positivismo va a justificar la supremacía cultural que Europa Occidental va a tener sobre otras esferas y que eso le va a permitir legitimar sus conquistas. Si eso lo aplicamos a otras maneras de ver el mundo, como por ejemplo Latinoamérica, Asia, pues van a sentir esa presión. Y esa es una de las razones por las cuales Porfirio Díaz afrancesa la cultura mexicana a fines del siglo XIX. A ver, si yo no tengo estos elementos que definen la civilización, otro concepto muy importante en esta época, entonces va a ser factible que me fueran a invadir y me vengan a conquistar las tierras y todo eso. Entonces, ¿qué hago? Me intento parecer a ellos para que me acepten. Mi Díaz es muy pragmático, al final militar. Entonces, no solamente voy a adoptar una perspectiva occidental, sino además voy a incorporar lo más granado, lo más fifí, diría Andrés Manuel López Obrador, de la cultura occidental, Francia. Y eso se ve en todos lados. Arquitectura, educación, lineamientos que generan o que más bien guían el desarrollo del país, la economía, la política, el apoyo a la ciencia, incluso hasta los valores que intenta de alguna manera implementar en la sociedad mexicana. Aunque bueno, ahí es muy inteligente porque trata de no entrar en choque con este conservadurismo cultural que proviene de la iglesia, sino más bien trata como de conciliar. Ahora, suena muy lindo, pero no le salió por completo.
porque el adoptar esas premisas ideológicas implicó negar la realidad que era México y que todavía pervive. En esa época, una sociedad en donde tres cuartas partes de la población es rural y de esas tres cuartas partes de la población, todavía una gran mayoría es indígena o mestiza. ¿Saben? Que cada grupo indígena también tiene su propia cultura. Entonces eso llevó a una marginación de aquellos sectores que no cuadraban con la idea de país que tenía Díaz. Y eso pues justificó no solamente la marginación, sino problemas más graves como la pobreza. Y de ahí se refuerzan situaciones o tensiones que inclusive podemos rastrear desde la colonia, que es el racismo, la discriminación, y que a la fecha permanece, ¿no? Entonces vemos como una corriente filosófica va a intentar explicar y tener una parte práctica en aquellos momentos, pero pues bueno, sus resultados van a ser contrastantes y van a tener un eco hasta la actualidad. Y todavía hay una influencia, y no estoy diciendo que sea mala o buena. En su momento fue necesario darle un método a las ciencias sociales, porque sí, era un cotorreo. Pero hay cosas que se mantienen que ya no son tan favorecedoras. Pensemos, por ejemplo, en cómo nos enseñaron historia a nivel básico. Este típico cuentito de que para empezar es progresiva, ¿no? Pasamos de una época de oro que es el México prehispánico, por ahí a contraluces lo que es Colonia, vemos una gran etapa de conflicto y de tensión que va desde independencia hasta Revolución Mexicana, básicamente, pero después de Revolución Mexicana, pum, como si el país ya estuviera anclado en el tren del progreso, ¿no? Ya vamos bien. Y si ustedes hacen una evaluación de esa interpretación de la historia que tenemos, niega y no reconoce problemas que continuaron y que hasta la fecha se mantienen. Y no alcanza para contestar lo que ahorita estamos enfrentando. Y peor aún, si nos acercamos a otras maneras de ver la historia, nos cuesta un buen de trabajo. No le entendemos. Pero bueno, al final se sigue manteniendo a la historia como un elemento que forma una cultura cívica. Que esa es otra de las chambas que también, por ejemplo, el positivismo le concede esa disciplina. La reafirmación de valores. ¿Sale? ¿Pude resolver tu duda, Sandra? ¿Sí? Sandra. Mande, profe. Es que no, Ah, no perdón. escuché de repente como que se corta Ah, ok, mi perdón. señal. Que si puedes resolver tus dudas o todavía tienes alguna inquietud. No, profe, ya quedaron. Ya. Fue suficiente con lo de lo cuando me dijo que era el ente. La filosofía era el ente de, bueno, no era todo en ciencias sociales, ¿verdad? Pero que era el ente para. Yo me Sí, imagino que para la forma en la que se filosofían, perdón. más bien en cómo se interpretan los problemas. Sí, profe, ya quedó. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Los demás no tienen dudas? No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, este primer paso es muy, muy importante, pero se queda corto.
Y como sucede justo con la filosofía, pues no todos están conformes ni convencidos con esa explicación. Y uno de los que dicen, wow, 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 espérame tantito, como que hay cosas que no me cuadran, es este señor, Karl Marx, quien dice, bueno, pues para empezar, la realidad social no solamente se debe centrar en los hechos. Uy, eso sí, un poco en Porfiriato lo retomo ahora. Sí, hay una influencia enorme. Y pero en la actualidad, ahora que tengan chance quienes no son de Ciudad de México, de venir acá, dense un rol en el primer cuadro del Zócalo, del centro histórico, o sea, este primer cuadro que va de lo que es Bellas Artes hasta la Plaza de la Constitución, o sea, lo que es propiamente el Zócalo. Fíjense en edificios como Bellas Artes, el Banco de México, el Palacio de Correos, eh, Palacio de Hierro. Sobre 20 de noviembre, hay una línea que se llama 20 de noviembre que conecta la estación de Pino Suárez con lo que es el centro, digamos que esa avenida desemboca al Palacio del Ayuntamiento, donde están las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Si ustedes recorren esa avenida, van a ver edificios que tienen influencia arquitectónica de Francia. Las otras edificaciones que les mencioné también. Colonias, por ejemplo, como Miscuac, Santa María la Ribera, ay, qué localista me veo. Eh, San Rafael, está como en el noroccidente del país. San Ángel, pues tienen esta impronta francesa. Otra en la gastronomía. Durante la segunda intervención francesa, comienza a recibirse la influencia de la repostería europea y con días mucho más, solamente que aquí lo mejoramos. Y un hijo de todo eso que es bastante común para nosotros, que por cierto, consúmanlo en vez de pan Bimbo, pues es el bolillo. Es el bolillo. ¿Sale? Entonces sí es muy interesante. En la pintura también. Por ahí hay un paisajista que se llama José María Velasco. Él se dedicaba a pintar paisajes y tiene mucho de la influencia, por ejemplo, de Monet, que es un pintor francés de esa época. Está padre em, ver la historia desde las ideas, desde la cultura. Y eso ayuda a acercarse mejor a otros tópicos mucho más tradicionales como es la parte política, económica, social. Traten de ver, y este es un tip que les doy de aquí para el real, el estudio de esto como, como algo integral, es decir, reconozcan un nexo entre lo político, lo económico, con lo social y lo cultural. Eso les va a dar un acercamiento mucho más profundo a lo que está pasando y por qué pasó. Si lo ven de forma aislada, les va a costar bastante más trabajo e incluso va a ser hasta aburrido. ¿Sale? Entonces, bueno, ah, vamos con el materialismo histórico. ¿Sale? No a todos les cuadró los aportes de Comte. Hay, pues, críticas bastante fuertes. Y una de ellas es la que hace Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos son los papás del materialismo histórico, una corriente filosófica que tiene por objetivo la comprensión de la dinámica histórica de la humanidad, solamente que hay una separación, a diferencia del positivismo, que es como más idealista. Sí, vamos hacia el progreso, o sea, muy científicos y todo, pero no dejan de presentar un ideal, ¿no? Ellos, Marx y Engels, dicen, no, no, a ver, espérate. Para empezar, lo político no define todo. Hay elementos mucho más profundos que dan cuenta de la realidad. O sea,
los fenómenos sociales no es una curva progresiva hacia el progreso, como lo marca el positivismo. No, 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 a ver, espérate, güey, no va por ahí. Más bien es un proceso abierto que no tiene dirección. Imagínenselo como si fuera una espiral que responde a más a causas materiales y económicas. Cuando aquí involucramos la parte de lo material, estamos haciendo referencia a los elementos tangibles que integran nuestro entorno, ¿sale? Y sustentando eso, porque a Marx le choca la especulación, eh, ellos afirman que la vida colectiva de los individuos va a estar determinada por el vínculo que tiene el ser humano con su entorno para satisfacer sus necesidades materiales, es decir, las necesidades o los requerimientos que tenemos para subsistir. Para eso generamos riqueza y por eso no interactuamos con el entorno y lo transformamos, no por otra cosa. Aquí sí Marx es bien puntual. Ahora, cuando ustedes escuchen de que necesidades materiales, ¿qué necesidades se les ocurre? Necesidades materiales, profe. Sí, ¿qué es lo que necesitamos para vivir plenamente? Pues primero que nada sería un bien material, sería la ropa, Ujú. sería un hogar, bueno, una casa, Perfecto, muy bien. eh, y pues la comida. Bueno, yo creo que es lo básico para que viva un ser humano. Yo Exacto. pienso. Diste, diste ejemplos muy notorios. Muy bien. Vestido, necesitamos comida, necesitamos un hogar que nos proteja de las inclemencias del tiempo. Marx es un poquito más amplio aquí. Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos un trabajo. Sin un trabajo no podemos obtener la riqueza para satisfacer esas necesidades. Necesitamos también tiempo, tanto para esparcimiento, porque es muy válido cotorrear, la verdad, eso es parte de nosotros, imagínense todo el tiempo chambear. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es que vamos a contranatura, pero necesitamos tiempo para el ocio. Por ahí, antes de abrir este taller, me encontré un librito muy interesante del yerno de Marx, por ejemplo, un filósofo francés, no me acuerdo cómo se apellida, pero el ensayito es muy, muy interesante. Se llama El derecho a la pereza. ¿Cómo ven? Ahorita les platico más o menos de qué se trata eso, pero está muy, muy padre. Entonces, bueno, Marx reconoce que el ser humano interactúa con su entorno para garantizar eso. Y de esa interacción va a ir definiendo cómo se organiza política, socialmente, para no solamente generar esa riqueza, sino distribuirla. Entonces, ¿esto qué implica? Que el ser humano, a lo largo de su historia, ha tenido diferentes formas de cómo organizarse y distribuir la riqueza, y también de cuál ha sido la fuente de esa riqueza. Pero a diferencia del positivismo que marca todo como una evolución, de hecho este dibujito está un tanto mal, Marx reconoce que esos cambios no tienen una dirección. Es decir, que si pasamos de un modo de producción basado en la tierra al capital, sí hay cambios notorios, hay rupturas, pero eso no quiere decir que el capitalismo sea mejor que el feudalismo o que el modo de producción asiático. Cada uno tiene sus errores. Lo que plantea Marx es una perspectiva científica de la realidad.
Y a diferencia del positivismo, que es un tanto reduccionista, el materialismo histórico plantea un análisis estructural, es decir, todo va ligado y va con un fundamento. Y aquí tenemos una diferencia enorme entre ambas teorías. Mientras que el positivismo más o menos es conservador, o sea, la simple palabra orden lo está diciendo todo, el materialismo histórico dice no, el conocimiento de las ciencias sociales eh, tiene que ir en aras de transformar. O sea, revoltoso el muchacho, ¿no? Dirían los de ahora, serían chairos. Y para él es muy importante esta cuestión de transformar, porque el modelo que genera y distribuye la riqueza es tremendamente desigual. Tiene sus detallitos, dirían por ahí, que no es algo exclusivo del capitalismo, sino de modos de producción anteriores. De ahí que para él es muy importante que la historia se comporta a través de una serie de conflictos, no de determinaciones como el positivismo. Y esos conflictos han dado pie a diferentes maneras de cómo el ser humano se ha organizado y distribuido la riqueza. A esa manera de asumir la realidad a partir de opuestos se le conoce como dialéctica. Y para esto es muy importante, porque el materialismo histórico lo que plantea es que, güey, las cosas no han sido así para siempre. Si en el pasado hubieron cambios, eso quiere decir que en el pasado existe la posibilidad de generar transformaciones, de no ser igual. Y esto es poderosísimo porque bajo la lógica del actual modo de producción, que de alguna manera es el mismo al que se enfrentó Marx, hay tremendas desigualdades. Por ejemplo, em, se nos ha planteado que eh, los que generan riquezas son los empresarios, porque ellos son los que tienen el dinero, los que fundan fábricas y ofertan trabajo y shala, ¿no? Pero resulta que no es así y si ustedes recuerdan lo que nos enseñó la pandemia, es completamente lo opuesto. Quienes actualmente generan la riqueza como tal es el trabajador, es el campesino, es el obrero a través de su fuerza de trabajo. Ellos son los que Marx denominaría fuerzas productivas. Y es el sostén. ¿Por qué creen que ahorita la economía nos está pegando gacho? ¿Cuánta gente no se quedó sin chamba por la pandemia? ¿Cómo les cuadra el ojo? Y aquí viene una cuestión muy importante. Si nosotros somos los generadores directos de la riqueza, ¿por qué no tenemos el beneficio total de ella? Porque no hay una distribución más equitativa de tal manera que todos nosotros tengamos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades materiales. Si nosotros somos los que realmente producimos. Y aquí Marx responde por la propiedad privada y la acumulación de capital. Eso es lo que genera la desigualdad, no la flojera de las personas. Pero bueno, ahí hay otra cuestión, pero parte de lo mismo y lo voy a explicar a través de estos conceptos.
Entonces, para Marx lo que más pesa es lo estructural, lo colectivo, y es lo estructural lo que se debe cambiar. De ahí que más adelante propone que para realmente generar un sistema más justo, se debe de colectivizar la propiedad privada, de tal manera que todos tengamos garantías de que a través de nuestro trabajo podamos satisfacer nuestros requerimientos. Ojo, lo que planteaba Marx con el socialismo y el comunismo no es regalar cosas, no son madres de la caridad. Incluso Marx decía que la caridad no generaba en realidad nada. Lo que hace Marx es que lo que genera la riqueza sea distribuida entre sus legítimos productores, es decir, los trabajadores. Porque los dueños de los negocios, y aquí no me refiero tanto al puesto de quesadillas de la esquina o la tienda de abarrotes o las papelerías, porque al final ahí los dueños están jugando un papel importante en la producción de riqueza. Aunque explotan la fuerza de trabajo de otros, ellos también son empleados para producir. Ahí más bien sería hacer una distribución más equitativa. Pero yo me refiero, por ejemplo, a gente como Carlos Slim, o si por ahí trabajan en una empresa, pues, ¿qué onda con el dueño, no? No forma parte de esto, sin embargo, tiene la mayoría de los beneficios. Y lo que se gana es una miseria. Entonces, pues necesitamos cambiar las reglas del juego. Para eso son eh, las ciencias sociales, para entender y transformar. Ahora, para darle un poco más de lógica a esto, Marx ofrece dos conceptos que a mí me parecen muy importantes también. El concepto de infraestructura y el concepto de supraestructura. La infraestructura va a ser la base de la estructura económica de una sociedad y esto va a integrar las fuerzas productivas, por ejemplo, obreros, campesinos, etc., 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 y las relaciones de producción. Es decir, si si parten de una manera horizontal, es decir, que todos ganen lo necesario para vivir bien y no implique una acumulación, porque eso también es parte de la lógica del capitalismo, acumular para consumir más. Es todo un rollo. Si quieren, luego ahí armamos unas clasecillas sobre cómo funciona el capitalismo. Y están las fuerzas productivas, que aquí involucra también la tecnología. Como sabemos, en la actualidad, pues esto es tremendamente injusto. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Menos del 1% de la humanidad está acaparando más del 80% de la riqueza que hay en el mundo. Saquen cuenta, somos 7.200 millones de personas. Así es que eso no es por culpa del individuo, sino por la misma lógica. Capitalismo como sistema es tremendamente desigual. Ahora, ¿qué es lo fundamental? La superestructura, que para Marx eh, se integra por los órganos e instituciones de una sociedad que con ciertas ideologías y políticas marcan las ideas que sigue una sociedad. Es decir, la superestructura es lo que lo va a fundamentar. Tenemos, por ejemplo, el Estado. Aquí les voy a decir una terrible verdad. El Estado, aunque, aunque esté ahí la 4T, no tiene, según Marx, realmente la chamba de generar un bienestar, sino más bien de mantener un orden, regular a la sociedad y proteger los intereses de la burguesía. Y eso lo hace a través de dos elementos: el monopolio de las fuerzas públicas, el ejército, la policía, y también a través de las leyes. ¿Se acuerdan lo que hizo Peña Nieto con el petróleo? ¿Me llevan a escuchar eso? Sí, ¿A quién creen que beneficia esa apertura? a ellos. Exactamente.
¿Y qué pasó con el país? De entrada, adiós ingresos económicos. ¿Y qué ha ocurrido con la gasolina? Y miren que yo no tengo auto. Se incrementó. El precio se incrementó o se ha estado incrementando y se incrementa la canasta básica, ¿no? Exactamente, Sandra, tocaste un punto muy importante. Si se incrementa la gasolina, se incrementa todo. El transporte público, la canasta básica. ¿Y qué pasa con los salarios? Se quedan estancados, les suben 2 o 3 pesos. Al mínimo, creo, hasta donde me quedé. No, y estás en lo correcto, ¿no? Y aunque aún tenemos ciertos subsidios, luz y agua tampoco ya no son tan fáciles de pagar. Entonces, en consecuencia, ¿qué sucede? Que los ricos se vuelven más ricos con esas leyes y los pobres se ponen más pobres. Entonces, el famoso, ajá, sí. Oye, profe, y es que casi no me gusta esta materia porque me da coraje todo lo que han hecho con el país. Pero una pregunta, Ujú. o sea que la economía ha estado tan mal por todos los obreros que se quedaron sin empleo ahora en la pandemia. Sí, La economía ha bajado mucho. sí, sí. Y aquí va a sacar mi lado económico, que bueno, no soy tan buena en economía. Pero sí, porque uno de Ah, los fundamentos del capitalismo, además de la explotación de la fuerza de trabajo a través del salario, es el consumo. ¿Y qué pasa si gradualmente la gente no tiene para consumir? ¿Qué sucede con las mercancías? pues se quedan, se van rezagando, ¿no? Y se abaratan, baja la Sí, producción, las empresas tienen menos ganancias, comienzan a haber despidos y es una reacción en cadena lo que genera la crisis. sí, cierto. Tienes razón. ¿Sale? Y los precios se Sí, elevan. sí, como hasta ahorita, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón. Gracias, profe. De nada. Y eso es lo que otra vez le da la razón a Marx. Yo no soy marxista. De hecho, hay algunos que me caen gordos. Pero sí le doy la razón y por eso es importante leerlo y tocar un poco sus ideas, no tanto por cuestiones de activismo político, sino porque es lo más acertado para entender qué está ocurriendo. Y también zafarse de un elemento que me parece que es de lo más relevante que legitima todo este orden, y son las ideas. Si ustedes analizan los spots publicitarios, lo que nos venden es que son los empresarios los que generan la riqueza. Que qué padre que se abra Walmart, que sabemos que tiene salarios de miércoles, y no precisamente de plaza, pero qué bueno que hay un Walmart, ¿no? Porque va a ofrecer trabajo. Y así te la venden, ¿no? Pa, 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 con cada uno de esos barbajanes. Pero si leemos un poquito de esto y lo confrontamos con la realidad, te vas dando cuenta que no. Viene valiendo si arman 20,000 plazas comerciales, si hay un montón de Walmarts. De nada sirve eso si no hay gente que se ponga a trabajar y consuma. Y mil veces es más accesible la compra de productos en otros negocios que en esas empresas que, bueno, están manchadas de sangre. Si en mi trabajo no me dan un aumento, es porque la ganancia de las empresas no radica, fíjense, en el consumo, sino en explotación de la fuerza de trabajo. Ahí les va. Supongamos que yo soy un trabajador y me pongo a mi chamba es hacer cajitas de chicles. Y yo por eh, una jornada de trabajo produzco 100 cajas de chicles. Cada caja de chicles vale que les late 30 pesitos. De que un día de mi trabajo
en el mercado equivale a 3,000 pesos. Por día, si nos vamos por el salario mínimo que mantiene la ley, me están dando 120. Y no soy el único obrero que trabaja en esa fábrica. Hagan una multiplicación. Hagan de cuenta que es una fábrica pequeña. 50 personas que te producen 100 cajitas de chicles en un día y que se venden en el mercado 3,000 pesos. Perdón, a 30 pesos cada uno. Son 50 por 30, ya es una lana. ¿Sale? Y a esos obreros solamente les doy una parte mínima. No, es que el empresario invierte en luz, invierte en, ok, va, otra. Para no hacerles el cuento largo, lo que se gana de manera bruta un día, únicamente, perdón, de lo que se gana de manera bruta en un día, solamente 2/3 se invierten para satisfacer los gastos de un mes de labor. Entonces, nótese el volumen de ganancia que está teniendo el empresario, por el simple hecho de que es dueño. Y todas dijeron, bueno, es un compa que se mete en los procesos de producción, no sé, que se ponga a vender o algo así, dices, órale va, tiene derecho a percibir esas ganancias. Pero en realidad no es así, porque quien gestiona la fábrica es el gerente, bueno, el director, quien gestiona recursos humanos es el gerente, los supervisores, los mandos medios. O sea, delega responsabilidades y él solamente alza la mano. Entonces, aún siendo el director de una compañía transnacional que te ganes 120,000 pesos al mes, no dejas de ser un empleado. Y según la ley que me explicaron algunos amigos que son economistas, un personal es redituable si te produce 3 veces más de lo que le pagas de salario. Entonces, imagínense la lana que saque el dueño de un director de empresa transnacional y quién se lleva la joda. Pues los obreros. Así es que cualitativamente, desde el director de una compañía hasta el cuate que se pone a hacer la limpieza de la oficina, están en la misma condición. Aunque el salario sea más arriba que el de un obrero, Sí, porque ahorita del ejemplo que nos dio, en un día las 50 personas producen casi 120,000 productos en 24 horas. y esa es otra cosa que se me pasó y que tú mencionaste. Las fábricas no paran. No tienen muchos turnos. Manejan 3 turnos. Ujú. Sí, imagínense la cantidad de lana que se produce para ganar el salario que se percibe. Es una mentada de madre. Y no solamente es la parte monetaria, sino, y a lo mejor ustedes lo están enfrentando, lo que involucra la explotación, no tener tiempo, si son cabezas de familia, ni paciencia para hacer una buena crianza de sus hijos, vivir con la zozobra de dejarlos solos, llegar, porque además, bueno, el camino a casa tampoco es un viaje al paraíso. Por lo menos aquí en Ciudad de México es otro tiro, tanto el de salida como el de llegada, ¿no? Entonces llegas con un montón de cuestiones emocionales a casa en donde tantito que la situación se salga de control, ¡pum! Ya explotaste. Yo no entendía eso de mi familia cuando era niño y adolescente, hasta que me puse a estudiar historia, fíjense, hasta que me enfrenté con estos temas. Ahí llegué a comprender un poquito mejor
la neurosis que en su momento, porque al final soy hijo de obreros, que papá y mamá en su momento tenían. No justifico la irresponsabilidad que algunos padres llegan a tener, pero al meterse estos temas, uno se percata que no es tanto bronca de ellos, que a lo mejor en potencia pueden ser los mejores padres del mundo, pero al final son seres de carne y hueso, entonces agréguenle el estrés del trabajo, porque además es un trabajo precario. Lo de ahorita es un salvajismo tremendo. Luego, la incertidumbre y la angustia de no cubrir con los gastos de la casa, más lo que tenemos como persona, más los problemas típicos que suceden cuando convivimos de manera constante con otras personas con las que compartimos un espacio. Y a eso agréguenle la parte ideológica. ¿Cómo te asumes como varón? Tienes que ser fuerte, formal, no quejarte. Es un cúmulo de cosas que efectivamente derivan a depresión, derivan en que tú te vuelvas un hombre violento. Y en quienes pagan los platos rotos, son la gente más vulnerable, la mujer, los hijos. Entonces aquí otra vez el materialismo histórico nos lleva a entender muchos fenómenos que dices, ah, cabrón, ¿cómo es que está pasando eso? Ahora, ¿por qué se mantiene? Por la ideología. Esto es mucho más efectivo que mantener al ejército y a la policía afuera. Que bueno, también es importante, ambas se complementan, pero es de mayor impacto la parte ideológica. Desde la transmisión de valores, por ejemplo, esta parte de, no, es que tienes que competir para ser el mejor, sacar el mejor promedio y presumir. Esa competencia salvaje hace que no generemos empatía hacia los otros y que traslademos a lo individual problemas que vienen desde lo colectivo. Y es más, nosotros mismos reproduzcamos esa cuestión de violencia y segmentación. Ah, reprobaste el bachillerato, no lo acabaste, entonces eres un fracasado. No mereces un beneficio social, independientemente de tu situación. Y el chico que sí tuvo toda esta trayectoria académica impecable, tienes 10, ah, no conseguiste trabajo, ah, es que eres un incompetente. O sea, la parte ideológica, como está ahorita esbozado, de alguna manera impide ver con nitidez todas estas broncas que nos atraviesan. El ganar, ganar, el no ser cooperativos, el no ser abiertos, el tener estas aspiraciones de llegar a un estatus que diametralmente no conviene, el ser por lo que aparentas, desde las redes sociales hasta endeudarte con objetos que únicamente son una especie como de droga, de un efecto, ay, se me fue la palabra, placebo. Es como una especie de droga. Me compro el videojuego de último modelo, me compro el último iPhone, aunque lo pague a crédito y me quede sin comer, porque eso me genera una satisfacción aparente, eso literal me lleva a evadir lo que estoy enfrentando de manera cotidiana. Aspiro, no sé, a andar de pata de perro, no por este afán de relajarse o de conocer otras formas de pensar, otros lugares, sino porque lo que ahorita es lo que está de moda. Me vuelvo vegano, me vuelvo mascota friendly, tomo cursos de superación personal y desarrollo humano, no por una cuestión de bienestar, sino una cuestión de apariencia. Reprimo mis emociones porque es lo que ahorita está en boga. En vez de atenderlas y escucharlas, porque eso al final es un eco de algo que no estoy resolviendo. Y eso me impide ver la causa. Y si yo no
detecto lo que origina mi malestar, ¿cómo fregados voy a resolverla? Pero no te preocupes, sonríe, la vida va a mejorar. Entonces, todos esos elementos que se atraviesan desde lo cotidiano y que decimos, pues son pacíficos, ¿no? No son riesgosos. Es lo que hace que este edificio, que no tiene reglas parejas para todos, se mantenga. Explotan nuestro miedo, nuestra angustia. Y peor aún, reproducimos lo que sucede en nuestro entorno. Hagan un análisis de cómo han vivido sus relaciones sentimentales, lo que entendemos por el amor. Es más, hasta lo más privado llega a ser reflejo de esta parte ideológica. Y bueno, y más ahorita que esto está en boga de que si no das 50-50, no eres una pareja potencial, ¿no? O sea, si ustedes desmenuzan este rollo, es una cuestión bien mercantil. Para eso sirven las ciencias sociales, ¿no? Entonces es una cuestión sinérgica. No basta solamente en que nosotros trascendamos esas contradicciones a nivel individual, ¿no? Como dicen por ahí, cambia tú mismo. No, es, va de la mano. Si no cambio mi infraestructura, esto se va a mantener. Nada me sirve cambiar una ley si en el fondo las cosas siguen igual. Que esa es, por ejemplo, una de las limitaciones que tienen los programas sociales del actual régimen. Está muy padre, o sea, la verdad es que si yo reconozco que la situación económica es tan grave que sí son útiles esos apoyos. Pero, de manera paradójica, fundamentan la desigualdad. Por una parte, no hay un acompañamiento de reeducación de qué hacer con esos recursos, ¿no? Y esta agréguenle que la publicidad es bien persuasiva, pues ahí tienes, ¿no? Tienes la beca y con eso me compro las chelas. Que bueno, eso ya es una cuestión moral individual, que se reafirma desde lo de afuera. Pero viene aquí esta cuestión de capitalizar las necesidades de la gente. Hay plan con maña, porque implícitamente se entra en el juego de que si no votas por el partido que te está dando esos recursos, nada te garantiza que para el siguiente periodo vas a obtener esos ingresos. Entonces esas becas se aprovechan de las necesidades de la gente para que un régimen se mantenga en el poder. Que de cierta manera es un clientelasgo político que hizo, por ejemplo, el PRI durante los años 50, 60 y sobre todo en los 70, cuando por cierto el país estaba muy mal. Entonces, en apariencia, qué padre que haya becas, yo no las quitaría, pero falta el segundo paso, que es realmente hacer que ese dinero se traduzca en una mejoría en las condiciones de vida de la gente y por consiguiente en una autonomía, no las becas como una sujeción, ¿vale? Entonces aquí vemos que no importa que haya cambio de ley, si no hay una transformación en lo meramente estructural, pues no llegamos a nada. Por eso Marx estaba en contra de la democracia, de las reformas, porque nada más son paliativos, son curitas. Lo que realmente nos va a sacar del hoyo es una transformación radical, una revolución. Esa es su postura. Van a otros que decir, güey, no le eches mucha crema a tus tacos. ¿Sale? Para cerrar la sesión de hoy, tenemos estos cambios de modos de producción que han ocurrido a lo largo de la historia. Que a diferencia del positivismo, no necesariamente van hacia una tendencia de mejoría. Cada modo de producción tiene una particularidad histórica.
Ahora, el hecho de que aquí aparezca socialismo, que por cierto no es socialismo como tal, es comunismo, no quiere decir que realmente se vaya a dar. Esa es una posibilidad. Algo que es muy importante destacar del materialismo histórico es que no determina, solamente asume una posibilidad. Si construimos una conciencia de clase y la bandita se le quita el miedo y arma la revolución, es probable que tras muchos problemas logremos llegar al comunismo. Es probable, no estoy diciendo que realmente vaya a pasar, pero la situación está tan dura que algunos piensan que vale la pena este, hacer el arriesgue, ¿no? De morirse de hambre a morirse de un balazo, pues a veces es preferible mejor morirse de un balazo. Es una muerte más rápida y a veces está más humana. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es solamente una probadita del materialismo histórico. Les voy a enviar no solamente la grabación de la clase, que espero les haya gustado, sino también el material que hasta el momento he generado para ustedes, que comprende lo que se ha expuesto en las 3 sesiones que llevamos. Les voy a pasar una biblioteca de cómics donde hay tomos que abordan temáticas que acabamos de tocar, esto con fines complementarios. Si se quedaban picados con el rollo del marxismo y de Marx, bueno, ahí hay dos obras muy interesantes que les puede llevar a ahondar más esta visión general que les compartí. Y mi recomendación es que ya cuando tengan más o menos una idea clara de qué es marxismo y qué es Marx, pues ahora sí, si tienen la osadía, léanse los textos de Don Carlitos, ¿no? O de quien quieran. Aquí el chiste es informarse. Y bueno, como ya les había comentado con anterioridad, pues el futuro de este taller depende de ustedes, de su asistencia, de su interés y pues también de tener el mínimo de inscritos para poder hacer adelante las cosas, ¿no? Que bueno, tengo buenas noticias. Ya hay 3 personas que hicieron el depósito, entonces faltarían 2 más para que esto fuera realidad. En caso de ser así, pues ahora sí que les voy a ir compartiendo más cosas, ¿vale? Pero bueno, quienes por X o Y razón no tengan la disponibilidad de continuar con nosotros, creo que con las clases que hemos tenido ya tiene una referencia más firme, más clara, con el material que les voy a compartir y les he compartido, pues ya tienen también medios para hacerlo de forma más autónoma. Y bueno, si bien no van a estar con nosotros, pues yo sigo manteniendo mi postura de resolverles dudas o algo así por WhatsApp. Acérquense, no importa. Aunque bueno, ya se dieron cuenta que online y de manera en vivo, pues es mucho, mucho más apreciado. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas, preguntas, retroalimentación, chicos. Profe, yo sí tengo una pregunta. Yo Adelante, siempre, señor. ¿verdad? Del No, está bien. libro, profe, Ajá. del derecho de la pereza, ¿de quién dijo que era? Ay, ¿O me puede investigar? sí, ahorita te lo comento. Está muy padre, ¿eh? Sobre ¿Sí? todo en esta época en la que estamos muy clavados con el rollo de siempre hacer algo, siempre producir y demás cosas, creo que es puntualísimo el que recuperemos que también vale la pena, pues, bajarle un poco a la velocidad, ¿no? El contemplar. Si les llamó la atención eso, hay otro libro que a mí me gusta muchísimo, está muy lindo, de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Se llama Las aromas del tiempo. Ese déjenme ver si lo consigo ahorita ¿cómo se llama? Por PDF y se los envío. Ese también es muy, muy, muy bueno para valorar la pausa, valorar la contemplación, valorar el verdadero ocio.
no el ocio que ocupamos produciendo. Porque hay unos que dicen, ay, sí, estoy descansando, pero están haciendo otra cosa. No, o sea, un Eh, ocio que es lo que ha permitido la construcción del pensamiento, de la filosofía. No sé, ese libro está muy padre. Se los voy a enviar también. ¿Ese nos los va a enviar en qué? ¿En PDF? PDF, si puedo conseguir los dos, se los envío en PDF. Ay, Ah, suertudotes, ya me lo encontré. Entonces, si todo sale bien. Aunque para comprender mejor el derecho a la pobreza, que es de Paula Fargue, el yerno de Marx, pues sí, hay que darle una pequeña revisadita a los principales contenidos del buen Carlitos, para que le puedan amarrar mejor. Pero está muy padre, ¿eh? Está muy chido. A mí me está gustando mucho ese ensayo. ¿Vale? ¿cuál dijo el Entonces, último? el aroma del tiempo, El aroma del tiempo. de ¿De quién? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Mucho ham. Del coreano que dijo, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, perfecto. Byung-Chul Han. Sí, se los voy a conseguir. Y bueno, con eso espero alentarles a que lean cosas que permitan analizar y comprender mejor nuestra realidad. ¿Vale? ¿Vale? Sí, está bien, profe. Gracias. De nada. Pues bueno, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana para cerrar este contenido y les agradecería a quienes piensan continuar conmigo que por favor hagan su apartado de lugar antes del día domingo, ¿vale? Es muy barato, 100 pesitos, lo de 2 cajas de cigarros. De hecho, el curso vale lo de 2 cajas de cerveza. A veces se gastamos más en otras cosas, ¿no? Entonces, ya ven que se pone cada vez más interesante. La próxima semana ya nos centraríamos en lo que es historia de México, que también hay cosas ahí bien, bien padres. ¿Ok? Y esténse al Sí, pendiente de lo que pongo en el grupo, por favor. sí, profe, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Nos vemos mañana. Buen Hasta día. luego. Buen Bueno, día. profe. Bye. Bye.